¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Carlos Benuzzi, yo soy delegado de protección de datos del Consejo para la Transparencia y también soy director académico de algunos cursos de protección de datos personales en el GovLab. Y para mí es un honor estar con un panel tan destacado. Eh, Voy a presentarlo primero, para que acá tengo la información. Bueno, nos acompaña hoy día en este panel sobre protección de datos personales en municipalidades, en el contexto de esta nueva ley, Juan Pablo Vidal. Juan Pablo es ingeniero industrial, informático, magíster en ingeniería industrial, jefe del departamento de informática, coordinador de transformación digital y encargado de ciberseguridad y DPO de la Municipalidad de Santo Domingo. Entre otras cosas, bueno, su gestión posicionó a la comuna como el segundo municipio más digitalizado de Chile. Ya ha recibido reconocimientos como el Premio Instituciones Transformadoras 2025 y el Premio Buenas Prácticas AMUCH 2025. Y por último, fundó la Red de Coordinadores de Transformación Digital de la provincia de San Antonio. Muchas gracias, Juan Pablo, por acompañarnos. También nos acompaña Natalia. Natalia es abogada, es solicitor. Eso quiere decir que está habilitada para eh, en Inglaterra y en Wales, perfecto. También tiene un LLM en Technology, Media and Telecommunication Law de Queen Mary University of London. Y actualmente es jefa del departamento de TIC y coordinadora de transformación digital de la Municipalidad de Lo Barnechea. Además es docente de posgrado en la Universidad Católica y tiene certificaciones de la IAPP, el Certified Information Privacy Professional en Europa y también la certificación similar de Estados Unidos. Y tiene un perfil muy fuerte en protección de datos, inteligencia artificial, transformación digital pública y cuenta con una formación internacional en estas materias. Muchas gracias, Natalia, por acompañarnos hoy día. Seguimos con Gonzalo Salazar, él es coordinador de tecnología y gestión digital de la Municipalidad de Providencia, es ingeniero en informática con más de 20 años de experiencia en TIC en el sector público y lidera los equipos actualmente de operaciones y sistemas y encabeza la instauración de la gobernanza de datos en la comuna de Providencia. Muchas gracias, Gonzalo, por acompañarnos hoy día. Y por último, Pamela Retamal. Ella es abogada, es magíster en Derecho, LLM de la Pontificia Universidad Católica de Chile, mención en Derecho Regulatorio, es diplomada en Ciberseguridad y como DPO auditora PDP del esquema de la Agencia Española de Protección de Datos Personales. Es la primera delegada de protección de datos designada formalmente por un municipio en Chile y DPO mujer del sector público. También es especialista en Derecho Municipal y Administrativo con más de 12 años de experiencia y además es fundadora de la red de delegados de protección de datos del sector público, del cual yo también soy miembro y les pido un muy fuerte aplauso a Pamela. Muchas gracias, Pamela, por estar con nosotros. Bien, luego de presentar más formalmente a nuestro invitado, la idea hoy día es que podamos conversar y que podamos entender cómo ustedes en sus respectivas instituciones han abordado la implementación de esta ley que es tan compleja, que se nos viene ahora, hasta ahora, el 1 de diciembre, como todos saben, de este año, y que da la impresión hoy en día cuando uno lo ve tan cerca, que parece que el tiempo se nos fue, se nos escapó, y hoy día ya tenemos que empezar a tomar acciones de emergencia, básicamente. Entonces, para todos es muy interesante saber cómo lo han visto ustedes en la práctica, cuáles han sido las dificultades, las resistencias internas, la gobernanza, una serie de materias en donde va a ser muy interesante poder conversar de manera distendida, en un espacio seguro, para que podamos contar cosas que puedan ser útiles para quienes asisten hoy día. En primer lugar, la idea es que podamos hacer ronda, si les parece, y respondemos breve. La idea es poder hacer varias rondas. Es cierto, tenemos hasta las 1 más o menos y después vamos a hacer algunas preguntas del público. Así que esa va a ser la modalidad. Primero, me gustaría entender mejor cuál es su rol específico en lo que tiene que ver con la implementación de la ley de protección de datos. ¿Cuál es el rol que ustedes han desempeñado ahí? Y cuál es el principal, si tuvieran que nombrar
una dificultad o un desafío que han visto, ¿cuál ha sido ese desafío o esa complejidad en esta implementación en su rol? Por favor, partimos por acá. Hola, muy buenos días o buenas tardes, creo. Ya, buenas tardes. Un gusto saludarles, Pamela Retamal de la Municipalidad de Peñalolén. Bueno, actualmente yo estoy desempeñando dos roles. El año pasado, en el mes de junio, se me designó formalmente delegada de protección de datos de la municipalidad. Esa designación tuvo principalmente por objetivo crear un plan estratégico en protección de datos personales con mira, ¿cierto?, a esta entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos al 1 de diciembre de este año. Particularmente bajo ese proceso ordenamos la casa. Se trató más bien de un proceso de regularización de acciones que no se habían hecho hace muchos años atrás, y eso nos permitió ahora estar en este momento en una posición mucho mejor y mucho más preparada para avanzar derechamente en la implementación de la Ley de Protección de Datos. Además, también, como comenté, soy delegada de protección de datos, soy abogada de la Dirección de Asesoría Jurídica, y además, este año, en el mes de abril, la Municipalidad de Peñalolén dictó un plan de implementación en la Ley 21.719, bajo la cual se me designó la responsable institucional de implementar la ley propiamente tal, y todas sus acciones y todas las responsabilidades que eso conlleva. Y en eso estamos. Estamos implementando un plan de 7 fases, vamos en la fase 5, bastante avanzado, y es lo que puedo comentar para ser más escueta en la respuesta a la pregunta. Dificultad, yo creo que tiene que ver con falta de recursos, falta de personal especializado. Todos sabemos que, bueno, es de conocimiento público que la municipalidad actualmente de Peñalolén enfrenta una situación financiera compleja, y bajo esa situación, ¿cierto? Hemos tenido que resolver. Acá una participante hizo mención a algo que es muy real en las municipalidades, que nosotros tenemos que resolver la necesidad de los vecinos bajo cualquier contexto. Y eso hemos estado haciendo. Creo que falta un poquito más de presupuesto quizás para poder desarrollar soluciones tecnológicas que faciliten el trabajo, y además reforzar los equipos técnicos y capacitación de los equipos también. Yo creo que eso ha sido un poco el desafío, porque es un desafío institucional, no de una persona, no de un rol, no del delegado de protección de datos, sino del municipio. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que todo, darle gracias por estar acá. Y bueno, el desafío en general, nosotros partimos abordándolo en el año 2021, a propósito de mi llegada y la conformación del Departamento de Informática de la Municipalidad de Santo Domingo. Generamos un plan de trabajo de transformación digital ya para todo el municipio, con finalización el año 2025, que luego, después de que hubo una actualización de la ley, lo decretamos nuevamente hasta el año 2027. Considerando todo ese escenario, la transformación digital, nosotros nos vimos enfrentados en realidad que teníamos que aprender a utilizar bien la tecnología dentro de la institución, ya porque teníamos mucha dispersión de habilitación de sistemas legados, habilitación de sistemas que estaban creados por los propios usuarios muchas veces, que tenían un poquito más de conocimiento, iban gestionando ellos su propia plataforma, la gestión de los proveedores, ya que muchas veces no corresponde a la calidad que nosotros esperamos. Y luego fuimos trabajando en eso, avanzando, y empecé a darme cuenta que venían otras normativas. Ya dentro de esa otra normativa, la normativa de la Ley Marco de Ciberseguridad, que empezó allá a dibujarme un poquito más otra estructura dentro de la institución para poder gestionar la tecnología como de manera resiliente, como se mencionaba, segura, ¿cierto?, para todos los ciudadanos y también para la institución. Y luego de eso empecé a explorar un poquito más y me di cuenta que venía también una actualización de la ley de protección de datos. Entonces tuvimos que replegarnos y replantear todo de nuevo y hacer como un nuevo diseño de nuestra gestión institucional en el elemento estratégico, pero pensando ahora este paraguas más grande que ya no lo vemos solo como silo, que era la ciberseguridad, la transformación digital, sino que generamos un plan de sistemas de seguridad de la información. Entonces, a raíz de ese sistema de seguridad de información, empezamos a desglosar nuestra ruta de trabajo para poder ir avanzando como de manera
lenta, pero segura, porque somos un municipio bastante pequeño, con bastante, o sea, igual con pocos recursos, ya, porque el recurso tiempo más que nada también, y recurso de dotación también es un factor que juega a veces en contra, pero como lo prolongamos y lo hemos avanzando muy lentamente, el 2021 hemos logrado ya como cierto holgura y estamos más o menos tranquilos avanzando en esto. Ya, eso es como lo principal. Y los desafíos es, obviamente, ser capaces de transmitirle esto a los funcionarios, ya como traducirlo, porque muchas veces muy técnico algunas cosas, ¿cierto? Muy legislativo, ¿cierto? En su relato, en los propósitos que uno quiere ir alcanzando, y con apoyo de distintas unidades, talleres y en el fondo avances, charlas dentro de la misma institución que vamos haciendo constantemente, nos ha ido como logrando concientizar y colaborar también para estos lazos redituables con los vecinos y con los funcionarios mismos. Sí, sí, ahí quedan. Hola a todos, muchas gracias por la invitación y a todos los que están participando y tienen interés en escuchar estos temas que a veces pueden ser un poco áridos. Mi rol en la Municipalidad de Lo Barnechea es como jefa del Departamento de Tecnología e Información, lo cual es muy extraño para un abogado, pero creo que fue una decisión estratégica de la administración muy interesante porque básicamente yo entré a la municipalidad en abril y la administración veía que el desafío de implementar la ley era algo inminente. Y en ese sentido, lo que hicimos fue, una vez que entré y he tratado de ponerme al día con el rol de Departamento de Tecnología y Comunicación, fue trabajar con administración y con el Departamento de Asesoría Jurídica para generar una gobernanza y generar un plan de implementación para la nueva ley. Considerando que estaba entrando en abril, ese plan de implementación en realidad hicimos como una especie de kickoff con la administración en mayo y hoy día, más allá de que estamos en el proceso de formalizarlo a través de la norma interna necesaria, ya entró en vigencia, se lanzó con los funcionarios en julio. Yo diría que para la Municipalidad de Loarnechea quizás se compartan esta visión, no sé, podremos conversarlo más tarde, pero los grandes desafíos quizás hay uno externo y interno. Yo creo que el externo quizás lo podemos compartir como un dolor, digamos, como a nivel no solamente municipal, sino también como órganos públicos, desde el punto de vista que es una norma que si bien se está aplicando, viene muy de la mano, digamos, con el reglamento europeo, la tenemos que aplicar por primera vez en Chile con nuestro contexto cultural y sin certeza jurídica de cómo vamos a implementar la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Es que todavía no tenemos una agencia constituida y tenemos criterios normativos que, por ejemplo, el Consejo por la Transparencia ha ido emitiendo por distintas razones. De hecho, a propósitos de los municipios, por ejemplo, los drones fueron una de las primeras como opiniones importantes desde los órganos de la administración en términos de la implementación de la ley o cómo aplicar una ley de protección de datos personales, porque estaba la ley 19.628 que aunque no nos gustaba, sí protegía los datos personales, creo yo, en una visión además teníamos protección constitucional, que eso no lo tienen los europeos, para decirlo desde ese punto de vista. Pero tenemos esa falta de certeza jurídica que, por ejemplo, deja a los funcionarios con preguntas como, por ejemplo, desde la transparencia, ¿cómo nos va a afectar la ley? Por ejemplo, en compras, ¿qué es lo que puede implicar esto en la contratación con nuestros proveedores? En jurídico, ¿qué es lo que tenemos que elegir? Entonces, tenemos un desafío externo que yo creo que lo podemos compartir porque nos falta certeza en la interpretación y cómo la vamos a implementar. Y a nivel interno, yo te diría que no es una falta de recursos, pero es una falta de tiempo que para mí es igualmente un recurso, porque tengo a todos los funcionarios de la municipalidad preocupados por la ley, pero no saben en qué momento se pueden capacitar o en qué momento pueden buscar la certeza para hacer los cambios necesarios en esta gestión. Entonces, por ejemplo, la pregunta tan simple a veces que puede salir de un proyecto de vivienda o, por ejemplo, de salud, educación. Yo estoy tratando datos personales, el tema es que hay que ir de uno a uno a veces diciéndole sí, y esto qué significa para mi trabajo, probablemente es que encuentres el tiempo para capacitarte en esto porque va a ser una exigencia aún más alta de la que tenías anteriormente con la ley 19.628. Entonces, no sé si es falta de recursos desde el punto de vista que no les puedo pagar la capacitación, sino es que es la terrible
existencia del funcionario público que tiene que hacer todo su trabajo y además seguir capacitándose en algo que es muy importante. Entonces, esa recarga del funcionario yo diría que es la principal brecha interna que tenemos y desafío institucional. Comparto plenamente lo que han mencionado mis compañeros de la ley, yo diría, porque aquí somos mezclados, hay abogados, ingenieros. Pero mi rol dentro de la municipalidad en relación a la ley ha sido más de impulsor, desde la vereda de generar instancias de conversación con las diferentes dependencias de la municipalidad para que en el fondo, y con mucha propiedad, nos hagamos cargo de decir, ya, este va a ser nuestro plan, estas van a ser nuestras acciones, y yo creo que al mismo tiempo eso también se transforma en el principal desafío. Es como ponernos de acuerdo, siempre va a ser difícil. Tanto dentro de la municipalidad como fuera, con otras municipalidades, con otros organismos del Estado. Siempre es un desafío. Cuesta a veces poder tener criterios comunes y yo creo que eso puede transformarse en una ventaja. Instancias como este seminario yo creo que es clave porque en el fondo pone los temas a disposición y todos los interesados, yo creo que por eso tenemos una alta convocatoria, pueden acercarse un poco más a qué está haciendo la municipalidad al lado, con qué persona puedo conversar. Yo he estado mirando ahí la transmisión y ya están empezando a armarse grupos de WhatsApp, o sea, hay un tema y que obviamente ahí tenemos que ver cómo vamos a proteger los datos también, pero yo creo que lo importante es asumir este desafío de enfrentar la ley, de coordinarse, de conversar y de lo que ya han dicho mis compañeros, que es generar un plan y empezar a transitar ese plan. Así que estamos ya en la senda, nosotros aún no hemos decretado nuestro plan, pero ya tenemos el primer borrador, así que estamos avanzando, como tú dijiste, tratando de avanzar lo más posible para apagar incendios. Muchas gracias. Muchas gracias. No, muy interesante porque cada uno en realidad tocó dificultades complementarias o distintas, ¿no? No se repitieron. Tuvimos falta de recursos, poder traducir este plan y estos mensajes, esta normativa a los funcionarios, el tema de la falta de certeza jurídica, de que no hay una agencia, poder entregarle certeza a nuestros funcionarios, y el tema de la coordinación entre distintas unidades, tener realmente una gobernanza que sea respetada por todos. Todos esos puntos son clave y se mezclan en un plan de implementación y probablemente, como lo veo yo, es que esto parte ahora, pero el estándar de la ley se requiere cumplir de aquí al largo plazo. O sea, este es un permanente y por lo tanto todos estos puntos probablemente los vamos a tener que ir resolviendo o tenerlos resueltos no solamente para este año, para el próximo año, sino de aquí en más como parte del ADN del municipio, ¿cierto? Y lo que tú decías, Gonzalo, me parece clave también en que es importante generar estas instancias donde, sin desmerecer otros profesionales, pero donde gente que está trabajando en el ámbito público, específicamente con la implementación, pueda transmitir lo que está viviendo. Porque yo no he visto muchos conversatorios o paneles con ese perfil tan específico como necesito quién está implementando, y hoy día con un doble clic, que es específicamente en los municipios, ¿cierto? Que genera otras complejidades, otra realidad, un contacto directo con el ciudadano. Eso yo también quiero agregarlo como un punto de valor. Para seguir con esta ronda muy breve, ¿en qué etapa ustedes creen que están en esta implementación? ¿En una etapa inicial? ¿En una etapa, digamos, intermedia? ¿O en algo ya más avanzado, consolidado? ¿Cómo lo ven ustedes? Y de una nota del 1 al 10, ¿cómo o qué tan preparados ustedes creen que están para el 1 de diciembre de 2026? Con total sinceridad. No, ustedes, con todos los disclaimers que quieran hacer antes, no hay problema. Pamela, por favor. ¿Parto yo? Ya, me atrevo. Sí, atrévete.
Voy a poner el piso. Yo creo que nosotros nos definimos ciertos objetivos que consideramos básicos para dar cumplimiento a la ley. Y en base a esos objetivos, ideamos nuestro plan de implementación en protección de datos personales, tomando además como referencia las recomendaciones que para estos efectos dictó la Secretaría de Gobierno Digital. Sobre esa base, nuestro plan contempla 7 etapas, de las cuales en este momento estamos en la etapa 5, que terminando de construir nuestro catálogo de datos, que yo creo que dentro del proceso de implementación es lo más complejo de construir, para luego avanzar en las etapas 6 y 7 en adecuaciones. Adecuaciones de contrato, de procedimientos, de contratos con terceros, de contratos de trabajo, de contratos de honorario, etcétera. Todo tipo de contratos. Creo que estamos bastante avanzados, es más, en un proceso de autoevaluación de los municipios que estamos acá participando. Tuvimos el honor de ocupar el primer lugar, estamos como calificados como el municipio más avanzado en la implementación de la ley. Así que yo creo que en base a eso y a las experiencias comparadas, yo creo que me pondría un 7. Pensando que de aquí al 1 de diciembre nosotros estaríamos ejecutando el 100% de nuestro plan, ¿cierto? Era del 1 al 10 la nota, ¿cierto? Sí, ya. Sí, sí. Entonces creo que ahora estaríamos en 7, pero creo que si logramos nuestro objetivo, seguimos paso a paso el plan sin retroceder, sin considerar prórroga, ¿cierto? Al 1 de diciembre estaríamos al 100% de cumplimiento de este plan y eso significa tener una nota 10. Ah, mira, qué estupendo. Gracias, Pamela. Qué miedo ahora. Bueno, compartiendo el elemento que mencionaba acá Pamela, bueno, nuestro plan estratégico inició obviamente de manera incipiente un diagnóstico, que el diagnóstico fuimos también como dentro de esos desafíos identificando y mapeando nuestros datos. Ya muchas veces se generaban estas suertes de formularios de postulaciones, requisitos para ciertos trámites, cosas así, que a veces no estaban muy controlados dentro de la institución como elementos de gobernanza en factores de riesgo. Y bueno, esas cosas nos llevó harto trabajo identificarlo y aclararlo dentro de nuestro mapa para luego nosotros igual apelamos, como mencionaba, a como un frente de transformación digital, por así decirlo, que íbamos de la triada, transformación digital, ciberseguridad y protección de datos, vamos avanzando como casi en paralelo y de a veces nos tenemos que devolver y volvemos a avanzar en otra etapa, entonces ha sido un poquito tormentosa en ese sentido, pero vamos avanzando bien, vamos avanzando de acuerdo a las expectativas que tenemos también, considerando que vendrá estos elementos de implementación efectiva ya en diciembre. Como ahora estamos probando en hipotético nuestras matrices de riesgo también, como ir viendo en ese sentido cosas de gobernanza ya más puntuales. Y bueno, esperando que nuestro plan y todo vaya bien y otra cosa es cuando ya se está ejecutando y que hayan elementos que no hemos identificado anteriormente y tengamos que replegarnos y volver a trabajar en ello. Pero sin perjuicio de eso, consideramos que estamos bien, que estamos siendo muy responsables en este elemento. Las direcciones con las que hemos como trabajado ahora ya un poco más arduo en esto han respondido bien, han entendido cómo lo que se refiere a todo esto, más allá de las penalizaciones, sino que también como dentro de la reputación institucional que refiere estas normas que pueden afectar al municipio. Y bien, nosotros también creemos que podría ser un 7 la normativa. Excelente, gracias. Gonzalo, no sé si deberíamos haber partido nosotros quizás con esto. Nosotros deberíamos haber iniciado y deberíamos haber terminado aquí con Santo Domingo, con Peñalolén. Pero bueno, en nuestro caso, nosotros tenemos un programa de cumplimiento y les voy a ser súper sincera y aquí voy a hacer el disclaimer, yo no soy la encargada de datos. Tenemos una gobernanza que está en tecnología e información apoyando el departamento al encargado de datos y esta administración.
¿Y por qué les comparto esto? Porque cuando nosotros fijamos nuestro plan, yo dije o propuse, y fue una sugerencia que se aceptó como un riesgo, pero dijimos, nosotros no vamos, aunque empecemos hoy día, no vamos a estar en el 100% de cumplimiento el 1 de diciembre. Y eso lo acepté como un hecho más que asustarme como a redactar el programa o implementar el programa. Dijimos, miren, busquemos metas realistas que nos dejen sobre esta línea de flotación que también propuso la Secretaría de Gobierno Digital, ¿cierto? Y busquemos cuáles son digamos, estos mínimos y quizás lo que nosotros como por nuestras capacidades podemos dejar listo diciembre, y en diciembre vamos a reevaluar y buscar todo lo que nos falta y lo plantearemos como una extensión del programa de cumplimiento para el 2027. Pero lo estoy considerando como dos programas porque más que fases, quiero ver qué es lo que voy a lograr hacer realísticamente al 1 de diciembre del 2026. Pero acepté que no voy a estar al 100% de la ley. Y desde ese punto de vista, hoy día mi programa tiene 3 etapas, que es la primera es el diagnóstico, que yo creo que es propio de cualquier programa de implementación, identificar brechas, identificar mis datos, identificar la gobernanza y designar a quienes van a ser los encargados. Tengo una segunda etapa que en realidad tengo algunos de mis hitos ya cumplidos, pero por otras razones, porque a veces la municipalidad tiene otras prioridades o por distintas razones, a veces hay cosas que puedo ir dictando antes o después, pero que genero normativas habilitantes. Y en el tercero pase, más que nada estoy implementando ciertas mejoras, capacitando a los funcionarios y ante todo enfocándome en el vecino. ¿Por qué digo esto? Porque estratégicamente decidí, considerando la tecnología que tengo disponible en mi municipalidad, que me importaba mucho generar confianza en el vecino y educar al vecino en cuáles son los derechos ARCO y cómo puede interactuar conmigo de ahora en adelante cuando esté vigente la nueva ley. Y digo porque igual algo que voy a ir conscientemente posponiendo, más allá porque tengo ciertas interpretaciones de cómo debería hacerlo, por ejemplo, datos de funcionarios, los estoy dejando un poquito más para el final, porque, por ejemplo, fuentes de licitud o algunas finalidades de tratamiento probablemente van a ser más fáciles de justificar. Dicho eso, yo creo que hoy día yo estoy en un 4 del 1 al 10, más que nada porque justo hoy día cierro el plazo para todos los funcionarios de contestarme el registro de actividades de tratamiento, en donde diseñamos un software que permite vernos como una especie de dashboard que nos permite ver cómo todas las unidades han ido contestando. Para eso designé unidades encargados de tratamiento responsables de contestarme o de responsabilizarse de los tratamientos de datos personales en cada una de las áreas, y el plazo se cierra hoy día y vamos bien, pero hay unidades que quizás quedaron un poco tarde, etcétera. Como en todo, hay ciertas unidades que responden más o que es más fácil contestar. Pero hoy día cierro y estoy en 3 o 4 y espero que si la nota máxima es del 1 al 10, por lo menos lleguemos a un 6, un 7 al 31, o sea, al 1 de diciembre del 2026. Muchas gracias, Natalia. Sí, yo pensé que yo iba a ser autocrítico, pero Natalia fue muy sincera y yo creo que está bien, porque en el fondo, si nos ponemos metas muy altas y no las cumplimos, en el fondo no vamos a ser sinceros con nosotros mismos y el diagnóstico va a partir errado. O sea, nosotros desde Providencia llevamos un año empezando a tratar el tema de la gobernanza de los datos. Y partimos, el alcalde fue de una perspectiva muy, yo diría, eficiente de la vereda de hacer el autodiagnóstico, y si salimos mal, salimos mal. Pero sabemos todo lo que podemos mejorar. Y eso ha sido contundente. Me estoy adelantando porque la pregunta después lo vamos a ver. Ha sido contundente en el aspecto de determinar que hay cosas que nosotros ya veníamos viendo paralelo a la ley. En el fondo, Juan Pablo lo mencionó, ciberseguridad, por el cumplimiento de la ley, y Providencia también hace mucho tiempo que tiene buenas prácticas adoptadas, ITIL, NIST, la ISO 27000, entonces eso nos ha marcado diferentes paraguas que nos han permitido tener áreas cubiertas, pero la ley te exige algunas cosas y eso en el fondo es lo que uno también tiene que ser autocrítico y real y decir cómo estamos frente a lo que la ley nos va a exigir el contrato del 1 de diciembre. Y efectivo, sí, nosotros estamos en vías de hacer muchas cosas.
También yo creo que estamos en una etapa intermedia o desarrollo y creo que la nota más real también sería un 5, esperando también como Natalia llegar al 31 de diciembre con quizás un 10, un 9, no lo sé. También fui muy categórico en ese aspecto de decir, la ley nos está pidiendo hartas cosas, yo creo que tenemos que trabajar lo que más podamos para llegar lo más cercano a lo que la ley nos exige y si no, desarrollar estrategias o planes que determinen cómo abordar eso a corto plazo para no estar en falta con la ley. Así que eh, tenemos hartas ganas, sabemos que hay harto trabajo ahí, pero lo importante, como lo mencioné anteriormente, que hay una disposición total, que también lo vamos a ver más adelante en las preguntas. Así que eso. Muchas gracias, Gonzalo. Hagamos la ronda al revés ahora, ¿les parece? Si me permite aclarar Ya. un punto, yo creo que no es que seas demasiado optimista en la nota que nos pusimos como Peñalolén, pero quiero hacer presente que este es un trabajo que llevamos haciendo hace muchos años. No a propósito de esta vacancia de la ley que dio 2 años para comenzar a implementarla, sino que a partir del 2019 Peñalolén participó en un piloto del Consejo para la Transparencia, en donde además nosotros comenzamos implementando varias recomendaciones del Consejo para la Transparencia también, como esta designación del delegado de protección de datos que no está en la norma actual, ¿cierto? Que se tomó como el estándar europeo para esos efectos. En base a ese piloto y ese trabajo se avanzó bastante en cuanto a reglamento interno, levantamiento de bancos de datos, procedimiento de derechos ARCO, y por eso podemos decir que el trabajo que llevamos de años hoy se ve también reflejado en los resultados que estamos teniendo en la implementación de la ley 21.719. Perfecto. No, estupendo. Muchas gracias. Yo creo que era una pregunta difícil. A mí me hubiese costado responder, en verdad. Porque, claro, respondo respecto de mi plan, respecto de la ley. Como que yo siento hay obligaciones que son muy complejas. Parte de la ley hoy día y probablemente el tema de transferencias internacionales, muchos van a estar en infracción inmediatamente. O sea, la agencia no está. Entonces hay muchos puntos y yo creo que era complejo. Le agradezco el esfuerzo de haberse autoevaluado. Se ha hablado de la gobernanza, de la coordinación entre los equipos. Natalia, tú señalabas que ha nombrado encargados de responderte estos registros, estas fichas para el registro de actividad de tratamiento. Ahí quiero concentrarme en el tema de gobernanza. ¿Cómo lo han visto ustedes? Si nos puede dar una visión. ¿Han nombrado delegados de protección de datos personales? ¿Lo quieren nombrar o no? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo han armado estos equipos? ¿Hay autonomía? ¿O esto hay una estructura muy jerárquica? Alguien que quiere ver cómo esto funciona en el término del organigrama. ¿Cómo nos podríamos aproximar a eso? Si nos pueden dar alguna visión de cómo lo han visto ustedes en sus instituciones. Gonzalo, por favor. Bueno, como les anticipé antes, nosotros en Providencia llevamos un año con el tema de la gobernanza, estamos participando en una certificación que algunos quizás la conocerán, que se llama The World Cities de Bloomberg Philanthropies. Estamos en el periodo de corte para ver si finalmente nos vamos a certificar. Hoy día ya hay 4 municipalidades del país que están certificadas, que esperamos ser la quinta. Así que, bien por eso. ¿Y eso qué nos dio? Nos dio cierto nivel de madurez. Nosotros llevamos un año, como les mencionaba, trabajando en esto. Partimos, esta certificación te pide completar ciertos criterios. Partimos solo con 2 criterios y teníamos que llegar a 23 y veíamos que se nos veía muy encima y muy grande la labor. Pero se generó un buen equipo. Hubo harta colaboración. Yo creo que eso es fundamental. Que venga, y yo lo digo en todo orden de cosas, o sea, a la aplicación de la ley y cómo la municipalidad toma esto y empieza a trabajar eso, viene desde la autoridad. La autoridad y las diferentes dependencias de la municipalidad que vean que esto es un compromiso institucional, yo creo que es clave. Desde el momento en que la autoridad hace la bajada y en el caso de las municipalidades los directores empiezan a conversar del tema y empiezan a ver
colaboraciones y disposición, todo funciona. O sea, hay un compromiso institucional y por lo tanto tú ves que en el día en que tú les vas a pedir, como en el caso de la Natalia que está haciendo ahora con los registros de actividad de tratamiento, los RAT, o nosotros en el caso que partimos hace, no sé, 4 o 5 meses atrás haciendo nuestro primer inventario de datos oficial, formal, en donde le pedíamos a las direcciones que ellos nos dijeran, porque nosotros tenemos, como dirección de tecnología, tenemos muchos de los conjuntos de datos, pero un conjunto de datos puede ser una planilla Excel que normalmente lo están ocupando a diario los funcionarios para atender público o para hacer acciones que son propias de la dirección y que nosotros no tenemos ese antecedente y no sabemos que existe. Entonces no sabemos cómo lo está tratando. Ahora tenemos que ver todo el tema de la ley, si es que hay datos sensibles. Entonces se abre un poquito esta caja de Pandora de cómo venimos trabajando hace mucho tiempo y ha sido bastante beneficioso. Este primer inventario ya no, a nosotros nos da como la hoja de ruta para hacer la segunda versión, pero ahora ya desde los RAT. Así que creo que por el lado de Providencia la gobernanza se ha instaurado, es un tema de conversación, definimos responsables de datos en cada dirección y esos responsables de datos conversan directamente con la encargada de datos que no es la DBO. La encargada de datos tiene una función más técnica en conversión con los responsables y esto ahora se vincula con la segunda pregunta, que es si nosotros tenemos DPO o no DPO. Sí tenemos DPO, está en esta sala, así que Ayarna, gracias por venir. Yarna participó del último, nosotros tenemos un comité, al igual como Juan Pablo, que ve ciberseguridad, transformación digital y gobernanza en datos, y invitamos a Yarna porque Yarna de la dirección jurídica, en conversación, pudimos determinar que ella fuera la delegada de protección de datos de la municipalidad. Estamos en vías de hacer el acto administrativo, el decreto que la nombre, pero ya estamos nosotros como Dirección de Tecnología haciendo la transferencia o la transición del plan que habíamos elaborado nosotros a Yasna para que ella tome propiedad como DPO y obviamente siempre ofreciéndole la colaboración en todo lo que necesite. Así que nos queda harta pega, pero ya somos dos, somos tecnología y somos jurídicos, así que estamos bastante contentos y conformes con eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, en lo Barnechea tenemos, en primer lugar, yo cuando llegué ya estaba designado el encargado de datos, que sería nuestro DPO. Y de ese punto de vista llegué al Departamento de Tecnologías e Información y lo que hice fue coordinar con jurídico, administración, el encargado de datos y el departamento para generar el plan y el programa de cumplimiento, por lo menos reconociendo las realidades y las metas que teníamos para el 2026. Entonces, en ese punto de vista, yo te diría que siempre se consideró que era un desafío que requería multidisciplinario, un equipo multidisciplinario para responder, porque aquí están participando abogados, están participando miembros del equipo técnico digamos, profesionales de tecnologías que están en mi departamento, están expertos en integridad, están también la administración considerando que tiene... En mi caso yo llegué y lo interesante era que el alcalde ya tenía una estrategia digital, se decretó en junio de este año precisamente, pero ya estaba el borrador de una estrategia digital 2025-2030 que es muy ambiciosa en el sentido de que tiene política, también tenía por ejemplo inteligencia artificial, tenía mejoras y brechas en términos de ciberseguridad, y se hacía cargo de distintas iniciativas tecnológicas, digamos, que eran súper necesarias para avanzar en transformación digital, en ciberseguridad, en datos personales. Incluso hay una estrategia de datos no personales que ya estaba decretada en el municipio. Y efectivamente hoy día también con esta estrategia digital logramos impulsar también, dictar la primera política de uso responsable de inteligencia artificial en el municipio. ¿Cuándo, perdón? ¿Cuándo? Ambos fueron en junio. Perfecto, ya. Y de hecho la política de inteligencia artificial era una de mis normativas habilitantes en el programa, la hice antes de dictar el registro de actividades o de finalizar con el proceso diagnóstico, pero más que nada porque la tecnología me lo estaba pidiendo. Nosotros tenemos muchas iniciativas en esa línea y la administración tenía una estrategia muy clara en esa línea también. Entonces, ¿qué es lo que pudimos hacer con esta gobernanza? Básicamente entender que esto era una decisión política
pero también desde el punto de vista no política, de una visión, digamos, de un plan o programa político necesariamente, pero que esto tenía una repercusión directa, digamos, en la administración. Entonces, es muy interesante lo que se generó porque básicamente todos querían participar y todos veían no como una carga implementar el programa, sino que era una herramienta para lograr otro fin que les permitía a cada una de las unidades o encargados, digamos, avanzar en la modernización de la municipalidad y en la transformación digital. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Es que básicamente en esta gobernanza y con toda esta estructura, digamos, como normativa que le da como fuerza y le da contexto al programa de cumplimiento, porque creo que eso es súper importante, en el sentido de que tú tienes que ver que es parte de la visión y la misión de la municipalidad en algún momento. Yo sé que eso es como palabras muy de sector privado, pero siguen siendo parte del público, digamos. Cuando tú tienes una estructura y un plan tan grande, esto tiene que verse en contexto y los funcionarios de a poco entienden que esto es parte de lo que tienen que hacer y no es una carga, digamos, desde el punto de vista de simplemente cumplir con una nueva ley como que se dictó y que, pucha, qué difícil hacerlo, no se siente así. Entonces lo interesante es que además esto se pudo traspasar nombrando encargados en distintas unidades para que nos ayudaran a levantar los datos. Y de a poco, digamos, todas las capas de la municipalidad, desde el alcalde hasta las capas en todos sus grados y en toda la planta, contrata, incluso honorarios los vamos a exigir, digamos, que tengan conciencia de este cambio cultural que viene en un contexto un poco mayor. Muchas gracias, Natalia. Gracias. Bueno, en razón de Santo Domingo, y no escapa del caso particular de todas las comunas, nos enfrentamos muchas veces a cambios de alcalde. Ya en nuestro caso he pasado en el proceso de 2 alcaldes distintos y frente a ellos existe una visión institucionalizada sobre lo que se espera respecto al uso responsable de la tecnología, en este caso la Ley de Protección de Datos, sobre la cual nosotros hemos trabajado desde hace rato, como les mencioné anteriormente, pero para en el fondo instaurar también unas líneas de acción como más estratégicas, ha sido incorporado ciertos ejes de acción dentro de nuestro instrumento como el Pladeco, lo hemos incorporado a algunas líneas también transversales dentro del PMG, ¿ya? Entonces también se ha formado parte del trabajo y en el fondo los objetivos van apuntando a este esfuerzo un poquito adicional en las labores diarias donde para cumplir y llegar, ¿cierto?, a las metas que se esperan, los funcionarios se involucran en su plenitud dentro de las direcciones para conseguir el resultado esperado que algunas veces apunta, por ejemplo, dentro del área jurídica, la revisión. En el fondo ahora estamos en un proceso de revisión de decreto alcaldicio, contratos, para confeccionarlo de acuerdo a lo que se espera respecto a esta norma. Entonces también estamos como adosando y tratando de aunar brazos de distintas áreas que colaboren en el mismo objetivo y en nuestro caso también matrices de riego, estamos trabajando también dentro del PMG el año 2024, políticas de tratamiento de datos la incorporamos el año 2022, así. Entonces hemos trabajado paso a paso, pero tratando de establecer estos modelos de gobernanza que afortunadamente se han respetado, los alcaldes han estado como involucrados, las administraciones también, entonces hay una plenitud, hay un consenso de que esto es el eje, esto vamos a trabajar, de esta manera vamos a seguir operando dentro de la institución, porque hay una visión, como mencionaba Natalia, hay una visión también declarada para poder llegar a ciertos resultados y ciertos beneficios, y de cierta manera a los ciudadanos de la comuna de Santo Domingo, y también conocer que si bien la tecnología ofrece muchos beneficios para todos, para los ciudadanos, para los vecinos también, para los funcionarios en estos casos, también dentro de la gestión interna se pueden habilitar procesos que sean quizás un poco más automatizados, pero también tiene esta responsabilidad detrás que siempre nos va a estar empujando a tener conciencia de lo que estamos haciendo también. Entonces, en ese sentido, si tú preguntas si hay gobernanza, sí, hay gobernanza. ¿Delegado tiene? Delegado, sí. Delegado. Este año se decretó el delegado, sí. Ah, ya. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, como yo en parte ya respondí la parte de la pregunta, que efectivamente tenemos delegado de protección de datos, que soy yo, desde junio del año pasado. Y respecto a la gobernanza municipal, en la materia en general, porque nosotros tenemos distintos planes, tenemos la estrategia de datos, tenemos
plan de ciberseguridad, tenemos plan de inteligencia artificial y de transformación digital, creo que lo comenté. Transformación digital, ciber, inteligencia artificial y el plan de implementación de datos personales. Y nos dimos cuenta que cada plan decretado, ¿cierto? Tenía una propia gobernanza que en definitiva hacía compleja la ejecución y la coordinación del trabajo. Y en definitiva tomamos la decisión con los encargados de cada plan de crear una única gobernanza, que es, que es el Comité de Gobernanza Digital. Aquí me está acompañando el director de tecnología aquí corrigiéndome. En el cual nosotros, todos los encargados de los planes, sesionamos quincenalmente, adoptamos acuerdos, coordinamos, supervisamos los planes, los ajustamos a la realidad, coordinamos el trabajo, tomamos las decisiones complejas que finalmente después reportamos al alcalde en este caso. Y yo creo que creamos esta gobernanza como propia de la municipalidad de Peñalolén, que no sé si les va a servir a otros municipios, pero que por lo menos a nosotros hasta ahora nos ha funcionado de buena manera. Muchas gracias, Pamela. Saliendo ya del tema de gobernanza, esta legislación probablemente un espacio donde, bueno, esta es una normativa que protege los derechos de las personas, ¿cierto? En el caso de ustedes, de los vecinos, de las comunas respectivas. Y probablemente uno de los primeros desafíos va a poder ser responder a los derechos de los titulares, o derechos ARCO, bueno, después han surgido distintas siglas, poder responder en tiempo y forma, ¿cierto? Esa va a ser una vía probablemente donde la agencia va a poder empezar a tomar casos que les lleguen por respuesta insatisfactoria o ausencia de respuesta cuando a alguien le toquen la puerta y pidan conocer, oye, ¿qué datos tratas de mí? O a quién le envían los datos, o necesito rectificar esto, o quiero eliminar los datos. Todas las variables. Entonces, muy breve, quiero saber un poco cómo han visto el tema de los derechos de los titulares, si han tenido alguna experiencia con esto, si proyectan un procedimiento, por ejemplo, para encargarse de tramitar el ejercicio de los derechos de los titulares. Pamela, partimos contigo. Bueno, tenemos efectivamente un procedimiento desde el año 2019 que estamos trabajando en adecuarlo a la normativa de la 21.719. Sí puedo hacer presente que en la práctica, y voy a tomar lo que comentó Natalia hace un momento, que es importante capacitar a la comunidad, porque la comunidad no tiene conocimiento de cómo ejercer sus derechos, sobre todo en protección de datos personales. Entonces, ¿cuál es nuestra realidad? Es que las solicitudes de acceso a la información o a la información propia de los titulares de datos se hace a través de la Ley de Acceso a la Información Pública y no se utiliza el procedimiento que nosotros tenemos destinado para esos efectos. Y en definitiva, en términos prácticos a nivel municipal de Peñalolén, a nosotros nos conviene en definitiva que usen esta ley de acceso a la información pública, porque la ley actual, la 19.628, establece un plazo brevísimo para dar respuesta a una solicitud de acceso a información de 2 días. O sea, es que es imposible ubicar el dato, entregar la información en un plazo de 2 días hábiles. Y en definitiva, en la práctica, cómo se ejerce, cómo las personas y los vecinos ejercen este derecho es a través de la Ley de Acceso a la Información Pública. Y ahí me voy a recordar de que hubo algunas recomendaciones de la Comisión Ministerial para la Implementación de la Ley de Protección de Datos que recomendó quizás integrar a la plataforma de la Ley de Acceso a la Información Pública, ¿cierto? Al portal, claro, al portal de transparencia, que las solicitudes se hagan a través de ese mismo canal. No sé qué pasó con eso, con esa recomendación, pero sería algo que facilitaría el ejercicio de los derechos por parte de sus titulares.
Breve. El año 2022 entramos en vigencia dentro de la institución la política de tratamiento de datos personales y con eso lo acompañamos en el fondo también dentro de ese proceso la habilitación de un sistema, a propósito como mencionaba el director de Gobierno Digital, a través de Simple, el modelo de este formulario para los derechos ARCO. ¿Ya? Eh, bueno, si bien estaba ahí, está funcionando, fue publicitado, no ha ingresado ningún requerimiento. Nada. Ahora lo que hicimos fue actualizarlo a derechos ARCOP más, ¿ya? Y es el mes pasado. Y ahora desde este mes quedó habilitado en el portal de transparencia el link para que pudieran como desde ahí gestionarlo, pero todavía no hemos recibido nada. Esa es como la realidad. O sea, actualizamos nuevamente nuestras políticas de acuerdo a la nueva norma, actualizamos el formulario de acuerdo a la norma y ahí estamos esperando a ver qué ocurre, para ver cómo funciona el procedimiento que está decretado también. Eso. Bueno, yo en lo Barnechea lo que les puedo comentar es que es extraño porque tengo un ejercicio de un derecho arco decretado, pero en un contexto muy particular que es en el caso de las cámaras de televigilancia que aún no son implementadas en la municipalidad, pero tengo el reglamento interno que regula el uso de cámaras de televigilancia para objetivos de seguridad internos. Y en ese caso sí regulamos el ejercicio del derecho de arco en particular porque generaba, digamos, cierta resistencia a partir de los funcionarios tener estas cámaras y queríamos generar, por eso digo la importancia de generar confianza a través del programa de cumplimiento súper importante, pero era una preocupación de cómo voy a ver qué es lo que se está grabando, cuando se graben, cuando se implementen estas cámaras. Y como se discutió, se reguló, justo cuando yo estaba llegando, se estaba discutiendo como la última faceta de este reglamento interno y, digamos, regulamos cómo se podría ejercer el derecho arco en caso de que hubieran cámaras que todavía no han sido instaladas. Un proyecto que estamos evaluando ya, pero tenemos el reglamento. No, porque esto sería seguridad en recintos internos. Entonces, ¿cómo, pues, por ejemplo, el funcionario o, por ejemplo, si es que hubiera algún tipo de, no sé, sospecha de robo o algo así, pudiésemos acceder a las cámaras y regulamos ese procedimiento en particular? Pero a nivel de el ejercicio de derecho a arco, por ejemplo, si yo quisiera acceder a todos los datos que tiene la municipalidad, no existe hoy día un canal específico. De hecho, me pasa muy parecido en Peñalolén, que probablemente me van a llegar por correo, me van a llegar por el ejercicio de información pública, me podría llegar un requerimiento. De hecho, nos pasó con algo súper difícil, que era como la indexación de los motores de búsqueda de un decreto administrativo que asignaba en un representante legal, decía todos los datos de ese personaje, y yo decía como, bueno, esto también es un desafío desde el punto de vista de transparencia. Súper difícil el primer derecho que nos tocó resolver en estos últimos 4 meses. Menos mal que no está la nueva ley vigente, pero al mismo tiempo el plazo es mucho más corto, entonces era mucho más difícil contestar. Pero lo que hemos decidido es, de hecho, una de las normas habilitantes que tengo en la segunda fase es identificar y designar el flujo independiente que ya lo estamos trabajando, de cómo trabajaríamos si se ejerce un derecho arco con los datos que estamos identificando en el registro de actividades de tratamiento. ¿Por qué quería hacer eso? Porque cuando identificáramos con la municipalidad quiénes son los encargados por unidad y qué tipo de datos tengo, me va a ser más fácil generar un flujo para identificar quiénes me deberían cooperar y quiénes me podrían entregar información y cómo puedo reaccionar frente a esa solicitud del derecho arco. Pero más que nada es porque yo todavía no tenía una visión tan completa de qué es lo que podía encontrar en la municipalidad. Entonces quiero esperar al diagnóstico para decretar el flujo del derecho arco que está diseñándose, digamos, en base a los encargados y los datos que voy a encontrar con este ejercicio. Pero lo más importante es que también a nivel de departamento de tecnología nosotros tenemos un software que es un CRM que nos permite centralizar básicamente nuestras comunicaciones con el vecino y qué tipo de permisos pueden pagarse también derechos, etcétera, a través de este portal. Y en el Departamento de Tecnología y Comunicación ya es parte de nuestro proyecto 2026, digamos, desarrollar el canal para permitirle al vecino ejercer sus derechos con la municipalidad. ¿Qué nos va a faltar? El derecho arco probablemente de funcionarios con la municipalidad, pero estamos diseñando a través de esta herramienta tecnológica el canal para que puedan ejercer los derechos arco tanto de juzgado policía local y también de la municipalidad, que hoy día, hasta que tengamos otra interpretación quizás formal, lo estamos trabajando un poquito separado,
porque entendemos que el responsable del tratamiento de juzgado de policía local es el juez, porque ellos toman decisiones respecto de ese tratamiento, mientras que todo lo municipal, educación, salud, el responsable va a ser el alcalde porque es la municipalidad. Entonces lo estamos trabajando un poquito separado, independiente que como la municipalidad se tiene que hacer cargo de los recursos administrativos del juzgado de policía local, están los recursos y estamos compartiendo muchas competencias, pero lo estamos trabajando separado y el canal probablemente va a permitir, si quieres ejercer derecho a arco solamente para el juzgado policial local, redireccionarlo al juzgado policial local directamente, o bien, si es municipal, a nuestro encargado de tratamiento y ahí, en el fondo, identificar las unidades que nos van a tener que ayudar cuando cerremos este proceso de diagnóstico. Muchas gracias, Natalia. Lo voy a hacer breve para agilizar la conversación. Con respecto a Arco, nos han llegado solicitudes, normalmente por transparencia, han sido de las fáciles, que son cambiar datos. Yo no sé qué va a pasar cuando nos pidan eliminar, así que no se le ocurra por ahora, porque estamos con la típica, yo como ingeniero informático, de resolver el tema del root como clave primaria en nuestras bases de datos. Es un dolor de cabeza, estamos buscando alternativas. Los arquitectos ya están trabajando porque Providencia tiene sistemas propios de hace mucho tiempo, y varios. Entonces, tenemos a mi capacidad, a mi equipo de desarrollo, el departamento de sistemas, operaciones, trabajando en conjunto para poder resolverlo, pero al mismo tiempo también pasa de que una de las cosas que nosotros hicimos fue, a través de nuestros inspectores municipales de contrato, solicitar a nuestros proveedores que nos informen cómo van con la ley. A nosotros como municipalidad también interiorizarnos y decir, no, nuestro proveedor está en este nivel, para después también hacer los niveles de exigencia, y no simplemente decir, no, eso es responsabilidad del proveedor y se lo delego a él. Nosotros también tenemos responsabilidad. Entonces, una de las cosas que hicimos fue eso, y también está esa pregunta de cómo ellos van también a cumplir con los derechos ARCO en la parte de supresión o ofuscación. Y en el procedimiento estamos trabajando, ya tenemos una propuesta, ahí nuestra DPO va a impulsarlo, yo estoy seguro, porque es importante ya empezar a tener eso como ya establecido. Muchas gracias, Gonzalo. No, sí, los derechos... No, quedémonos contigo, Gonzalo. Hagamos la ronda por allá. No me puedo ¿quieres? olvidar de mencionar Sí, dale. a los líderes digitales y de datos, porque voy a llegar al municipio y no me van a dejar entrar, porque son parte clave del trabajo que hemos hecho. Sin ellos, o sea, sin contrapartes en las unidades respectivas, no, o sea, nadie de los coordinadores y encargados de los planes, incluso yo, podríamos cumplir con todo el trabajo y los procesos que conlleva implementar este tipo de normas. Así que menciono en rosa a nuestros líderes digitales y de datos. No podía omitir esa mención. No hay problema. Un aplauso, entonces. Sí, el tema del ejercicio de derechos ARCO es bien interesante, tiene hartas dudas, y ahí yo creo, Natalia, que levantaste un tema también, el tema de si el juzgado o el juez en este caso podría ser un responsable. Es un punto bien interesante de discusión. El tema de los flujos, el tema de tener un procedimiento, el tema de cómo va a conversar esto con la ley de transparencia, que se usa mucho para hoy día al menos ejercer el derecho de acceso. Igual va a ser la posición de la agencia respecto de eso, o cómo va a funcionar el Consejo para la Transparencia con la agencia en esos casos. Ahora, bueno, en razón del tiempo, me voy a adelantar un poco y quiero pasar a las últimas preguntas que habíamos preparado. Gonzalo, si podemos partir contigo. El tema de la inteligencia artificial también tanto más que la implementación de la ley de protección de datos está saliendo por todos lados, está muy contingente, imposible no tenerlo presente, sobre todo ustedes que están trabajando en estos temas. Y ahí obviamente la implementación de esta tecnología, ya sea IA generativa o otros proyectos de IA, se conecta con el tratamiento de datos personales muchas veces, ¿cierto? Y yo creo que es imposible tener una política que diga no vamos a tratar datos personales a través o utilizando sistemas de inteligencia artificial y tenerla ahí permanentemente. Yo creo que eso no resuelve el desafío, podría generar hoy día
donde las municipalidades y los servicios públicos están muy demandados en ser más eficientes, más eficaces, yo creo que se le abre la puerta para poder buscar la fórmula de hacer convivir estos dos mundos. Y por eso quería ver con ustedes que nos puedan contar cómo están viendo el tema de inteligencia artificial, lo están aplicando, cómo ven los desafíos con la nueva ley de protección de datos, ven espacios de compatibilización o ven muchos problemas. Yo creo que va a ser útil para todos poder tener la visión de ese tema con usted. Gonzalo. Aló, aló, aló. Ahí está. Sí, bueno, la inteligencia artificial está a disposición de todos hoy día. Es un medio fácil de acceder. Y cuando pasa eso, normalmente, si uno no gobierna, se descontrola. Entonces, nosotros lo primero que hicimos cuando hubo un boom de inteligencia artificial en la municipalidad, en la dirección de personas a través del Departamento de Capacitación hizo una capacitación de inteligencia artificial y ahí el personal se interesó mucho, hubo mucha asistencia y empezó a aumentar el uso de la inteligencia artificial en la municipalidad. Y ahí fue cuando dijimos, ok, pero ¿cómo controlamos? ¿Qué inteligencia artificial vamos a usar? ¿Qué datos están enviando? Entonces lo primero que hicimos fue enviar una circular a toda la municipalidad indicando cuál es la inteligencia artificial autorizada dentro de la municipalidad y que en nuestro caso, al nosotros tener Google Workspace es Gemini, entonces con eso en el fondo atajamos un poco digo porque es difícil controlarlo, pero que empiecen a difundir información municipal y datos que en modelos que no sabemos quién los va a utilizar y etcétera. Y después dijimos, bueno, nosotros tenemos la ventaja como Municipalidad de Providencia de participar de un programa que se llama CIAR, que es la Coalición de Ciudades para el Uso de la Inteligencia Artificial. Son 13 comunas del país que están participando en este programa. Está acá Natalia y Camila, que son del programa, así que muchas gracias a ellas por todo lo que han hecho con la municipalidad y con todos los que están participando del programa. Y en el fondo yo lo que vi desde el programa, que es aprender buenas prácticas o compartir buenas experiencias. Lo que estamos haciendo ahora con otras comunas de otros países, Argentina, Brasil, Uruguay, y lo que pudimos ver, por ejemplo, en Argentina fue de que las comunas que eran parte del programa, entre todas, aportaron a crear un modelo de política de inteligencia artificial y después cada municipalidad o cada comuna de ese país decretarla, oficializarla y distribuirla. Yo encuentro que es un súper buen modelo. De hecho, no sé si fijaron, pero muchas de las cosas que hemos dicho nosotros han tenido puntos en común. Entonces quizá podría existir también un modelo de la aplicación de la ley o de la gobernanza de datos estándar y que todas las municipalidades lo vean si lo pueden adoptar y en el fondo no tienen que cada uno hacer uno particular. Yo creo que esfuerzos comunes yo creo que suman. Así que nosotros lo que vamos a hacer ahora, en conjunto con el programa, es tomar este modelo, adaptarlo a la realidad de nuestro país y decretarlo y utilizarlo, una política de uso y de adopción de la inteligencia artificial. Gracias, Gonzalo. Bueno, en la Barnechea tenemos ya decretada la política de uso responsable y gobernanza de inteligencia artificial, que eso salió en junio del 2026, en paralelo básicamente con la estrategia digital y con el programa de cumplimiento. Así que conversan bastante como documentos normativos y como iniciativas porque básicamente sí vienen como desde una misma necesidad y un mismo dolor, que básicamente es cómo generamos confianza en la ciudadanía con el uso de tecnología que queremos implementar en la municipalidad. Este concepto que en compras públicas salió en esta dirección que era licencia social de la tecnología. O sea, cómo el vecino, ese era el gran desafío que teníamos como en mente, cómo el vecino y el funcionario se siente cómodo y no que le estoy imponiendo tecnología, sino que simplemente le estoy, básicamente estoy modernizando, estoy implementando nuevas tecnologías, pero ellos tienen derecho a controlarla, a preguntarme qué voy a hacer con ella, a ponerla en duda, a interactuar con nosotros y generar ese tipo de canales. Entonces,
¿Qué es lo que hicimos en esta política? Tiene principios y pilares importantes dentro de los cuales está la confianza, cómo generamos estos canales de comunicación, cuál es el valor de la información y qué es lo que hicimos, que cuando decretamos la política, lo conversé con Jurico, con el juzgado de policía local, que estaba trabajando en una iniciativa de inteligencia artificial y además tengo que si pudiera, no es que uno, no creo que estén viendo, pero en verdad son un juzgado que es muy, muy tecnológico, que de hecho va a lanzar muy pronto, digamos, una modernización del juzgado. No voy a adelantar nada porque no es mi proyecto, pero participamos como el Departamento de Tecnología en esta iniciativa con inteligencia artificial, así que atentos si quieren participar porque en el 27 de agosto me parece, lo pueden buscar y si pueden participar, completamente invitados. Pero conversamos y dijimos, ¿sabes qué? Me dijeron, Nati, esto está buenísimo. La verdad es que se usa inteligencia artificial. Hay gente este concepto de Shadow AI, ¿cierto? Que hay gente que usa la inteligencia artificial sin autorización. Y no queríamos desincentivar el uso de inteligencia artificial, pero dijimos como no podemos implementar esto de lleno porque no podemos generar un cambio normativo y cultural tan fuerte sujeto quizás a responsabilidad administrativa o algún tipo de disciplina, como digamos, eh, investigación disciplinaria respecto a esto, porque era algo que no estaba regulado. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Fue una marcha blanca, que estamos en marcha blanca para la implementación de la política de inteligencia artificial de aquí a enero, básicamente, del 2027, que coincide muy bien con, digamos, con las exigencias del programa de cumplimiento de datos. Y utilizamos estos dos como caballitos de batalla para subirlos a todos al carro, como de alguna forma en sentir qué es lo que pueden hacer para mejorar en términos de buenas prácticas de inteligencia artificial y también ser responsables con este derecho fundamental de los ciudadanos y de los funcionarios, que es la protección a sus datos personales. Muchas gracias, Natalia. Juan Pablo. Bien, en Santo Domingo también tenemos política de inteligencia artificial inserta dentro de estos instrumentos de transformación digital, ya, pero reglamento, como ya funcionamiento y aplicable dentro de la institución, no lo hemos podido aplicar como decretado, un reglamento particular, porque en dos ocasiones lo hemos intentado lanzar y aparece una tecnología nueva que nos hace, y nos devolvemos y tenemos que analizar nuevamente el documento. Entonces estamos ahí pensando, estamos esperando cuáles son las noticias para ver si lo podemos lanzar y más o menos abarcar estas etapas que vienen en concepto de inteligencia artificial que va avanzando muy rápido. Como mencionaba aquí también Gonzalo, nosotros también tenemos un proveedor similar de correo electrónico que viene por defecto, ¿cierto? Con una inteligencia artificial que está disponible para el uso de los funcionarios, pero Natalia mencionaba como este Shadow AI, no quisimos tampoco replicarlo, sino que empezamos a hacer, primero que todo, un taller con los directores. Ya a propósito de la administración municipal salió la necesidad de que mejor se instaurara este pie inicial de la implementación y el uso de la inteligencia artificial dentro de la institución. Y hicimos un taller muy desde el básico hasta el intermedio, luego ahí dejamos las guías futuras para poder analizar, y también los funcionarios municipales, también los que trabajan en oficinas, que tratan datos también y hacen proyectos de esta naturaleza, y también analizamos también y pudimos concretar, a propósito de la red de transformadores de la provincia de San Antonio, que estamos formando parte nosotros y como líderes, convenios con universidades. Entonces las universidades también nos han ayudado, tres universidades en este caso, nos ayudaron a, en el fondo, distribuir como las necesidades en materia de transformación de inteligencia artificial para poder analizarlas específicamente e implementar talleres prácticos, ya directos con los directores en este caso y con funcionarios puntuales sobre ciertas materias que veíamos como interesante empezar a explorar en este concepto de inteligencia artificial. De ahí han salido, por ejemplo, proyectos como RAG, ya como para analizar subvenciones, ya tomando obviamente precauciones de que todos los análisis y todo el tema de posterior y que de resultados que nos pudiera ir otorgando estos modelos, tenemos que volver a contrastarlo, ¿cierto? Ser responsables de los resultados que estamos haciendo, no llegar y copiar y decretamos que tales personas hicieron tales beneficios, sino estamos bien, ¿cómo se llama?, conscientes de lo que estamos haciendo.
¿Ya? Entonces, en ese sentido, hemos ido trabajando, hemos delimitado también el uso, no es tan libre dentro de la institución. Los modelos de compartir, bueno, datos dentro de la inteligencia artificial están acotados, la inteligencia está configurada de que no salga dentro de la institución también. Entonces, son modelos que estamos aplicando. Y a propósito de la ley de datos personales, tenemos un asesor, ya que a medida que nos vamos reuniendo con distintas direcciones para ir avanzando en esta materia, les vamos dando acceso. Entonces hay un asesor que es como de consulta para ver si es que sus formularios, sus trámites, todo lo que van a tratar, podrían ir como en perfil de lo que se espera de la norma. Y entonces le van consultando, obviamente tienen que verificar nuevamente la información, pero de acuerdo a la normativa y las experiencias ha ido funcionando bien. Gracias. Bueno, en Peñalolén tenemos un plan de inteligencia artificial, también aprobado recientemente, creo que en abril, si no me equivoco, Matías, no me vayas a retar. Pero principalmente porque estamos implementando, voy a dar un spoiler que quizás le corresponde al director acá presente, pero voy a aprovechar la instancia de que estamos lanzando el primer laboratorio de inteligencia artificial, Rakia Labs, que ahora creo que precisamente en estos momentos está siendo publicitado y mostrado a nivel municipal. Bueno, nosotros vemos la inteligencia artificial como una herramienta para impulsar nuestros proyectos. Tenemos varios proyectos que estamos incluso piloteando la herramienta de algoritmos éticos con la Universidad Adolfo Ibáñez. Para auditar precisamente cómo estamos usando responsable y éticamente la inteligencia artificial a nivel interno. Y eso, es importante auditarse también, pilotear. La Adolfo Ibáñez tiene muchas herramientas, este año hizo convocatoria, gracias a Isidora Abasolo que nos ha colaborado bastante en este proceso, porque utilizar inteligencia artificial es muy riesgosa, pero nosotros la vemos como una gran oportunidad, Eso es lo que puedo comentar. Gracias, Pamela. Si les parece, en razón del tiempo, ya son las 13:17, si pasamos a algunas preguntas del público, ahí quería saber, si podemos, ¿quién más tiene preguntas? Para que hagamos una ronda. Ya, partamos de allá, 1, 2, 3, 4, y ahí quedamos. Veamos cómo estamos con el tiempo, por favor. ¿Funciona? ¿Sí? Mira, yo quería agradecer la invitación, digamos, a este encuentro. ¿Tu nombre, por favor? Héctor Cereceda, de la Municipalidad de Puente Alto, soy el coordinador de Transformación Digital. Perfecto. Y vengo también con el equipo de Transformación Digital acá. Ya, si bien Gonzalo respondió un poquito a la pregunta que yo quería hacer, quería también hacerle, digamos, la misma pregunta a los invitados también del panel. ¿Cuál ha sido el desafío técnico, digamos, más importante que ustedes ven en la aplicación, digamos, de la Ley de Protección de Datos Personales? Y bajar, digamos, a lo técnico. O sea, ¿cuál es el desafío principal que ven ustedes, digamos, para la aplicación? Eso. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Escuchemos las preguntas y después vemos quién se siente más cómodo. Por favor. Con tu micrófono. Usted me dice si se Sí. escucha algo ya. Es una pregunta para nuestros panelistas y un anhelo para Carlos como CPO del Consejo de la Transparencia. Yo no soy panelista, así que. No, pero por eso, pero bien corto. Los municipios somos buenos ferreteros más que ingenieros, y que por lo tanto lo que quería consultar a nuestros panelistas es que ellos como early adopters, ¿qué forma podrían ver ustedes de poder establecer quizás una gobernanza de datos tipo genérica, un modelo de gestión de gobernanza de datos para todos los municipios de Chile? Porque si nosotros sacamos la estadística el día de hoy, ¿cuántos tienen nombrados de PO y todo? Y menos política de inteligencia artificial, muy poca. Y también un poco haciendo un símil, se me cae en el carnet en este caso, pero que tiene que ver con lo que pasó con la implementación de la ley de transparencia. El año 2013, a 4 años de la entrada en vigencia de la ley de transparencia, el cumplimiento del municipio era el 30% versus los organismos centrales que eran 97% aproximadamente. Y lo que ocurrió en ese momento fue que el Consejo se metió y se determinó que
cada municipalidad interpretaba a su modo lo que tenía que publicar, lo que tenía que entregar, estableció un modelo de gestión de transparencia municipal que precisamente incorporaba obligaciones para los municipios de generar un reglamento, de generar definición de roles, de capacitar a los funcionarios, capacitar a la comunidad en transparencia, y que por lo tanto nos lleva a que al 2024 los niveles de los municipios versus los organismos centrales sean casi iguales al 81%, por lo tanto, y también, inclusive, ¿por qué no ver la posibilidad de también generar herramientas tecnológicas que puedan ser estandarizadas? Los municipios trabajan súper bien con plataformas estandarizadas, o sea, Mercado Público, el Rellén, el SIGIN, Educación, lo que sea, y, por ejemplo, yo sé que es un ejemplo polémico, pero a propósito, por ejemplo, del registro de control de asistencia, la resolución 38 de la ANT, hay distintos proveedores que cumplen con la normativa técnica y por lo tanto no solamente un proveedor centralizado, pero teniendo una norma técnica bien clara que establezca cuáles son los requisitos del tratamiento de la información, se puede hacerlo. Entonces, esa es la pregunta. Muchas gracias. Por acá. Tu nombre, Hola, por favor. Hola, Karina, de la Municipalidad de San Bernardo. Soy encargada del Departamento de Transparencia y como lo mencionaron algunos panelistas, y aprovechando que está el Consejo para la Transparencia como moderador, quería ver cómo iban a conversar estas dos leyes, porque nosotros publicamos el tema muchos datos personales y es el acceso a la información pública. Entonces, esto viene como una contraposición de datos personales. ¿Cómo vamos a hacer para entregar o no? ¿Cómo va a conversar la Agencia Nacional de Datos Personales con el Consejo para la Transparencia? Porque puede surgir también que nosotros no queramos entregar oposición, consentimiento, y el Consejo para la Transparencia sí nos obliga a través de los amparos. Entonces, no sé si nos pueden mencionar cómo el Consejo para la Transparencia está adoptando o si tiene alguna medida frente a esta nueva ley. Los lineamientos. Muchas gracias. Y por allá. Era exactamente la misma consulta, así que ¿Sí? también somos de transparencia, así que agradecida. Ya. Dale. Hola, yo soy Estefanía Beltrán de Anholster. Tengo una pregunta más como desde el ámbito privado llevado a lo público. Lo que estamos viendo en muchos otros tipos de empresas, en el fondo, que las empresas van un poco más avanzadas, pero también con dificultad implementando inteligencia artificial, es que no está siendo solo una herramienta, sino que se está rediseñando la forma de trabajar. Agente, me imagino que las municipalidades todas tienen un montón de procesos burocráticos repetitivos que la tiene Peñalolén, la tiene Loarnechea, la tiene Santo Domingo, desde Putre, ¿cierto? Que decíamos, hasta Magallanes. ¿Cómo están abordando no solo el uso como a nivel de funcionario, sino que cómo están pensando en que van a cambiar algunos procesos? Porque la IA, el objetivo final, yo creo que su mayor contribución va a ser que nos va a permitir llegar mejor a sus vecinos, porque va a acelerar y va a hacer mucho más fácil un montón de cosas, pero todo lo que he escuchado todavía está como en nivel que todavía nos falta para pensar de esa forma, y esto está agarrando una velocidad que después también por las expectativas de los vecinos también se van a traducir esas exigencias hacia las municipalidades. Esa es mi pregunta. ¿Cómo lo están abordando? ¿Qué están haciendo? ¿Si lo están pensando? ¿O si todavía estamos muy lejos de ese rediseñar procesos y formas de trabajo, no solo usarlo como herramienta? Muchas gracias. Cerramos ahí la ronda de preguntas. ¿Y quién quiere partir respondiendo? Como ustedes quieran. Yo. A ver, voy a abordar las que yo puedo abordar, tomándome un poco saliendo un poco del rol. Solo lo que decían por allá, Puente Alto, no. María Pinto y San Bernardo. Sí, efectivamente el Consejo para la Transparencia, o sea, haciendo el símil, tuvo que instalar la ley de transparencia y tuvo que hacer un trabajo durante años para que esto pudiera permear bien en los municipios y que hoy día los estándares de cumplimiento municipal en transparencia sean muy buenos, al nivel que tú decías del gobierno central. Para eso pasó un tiempo considerable y un trabajo intenso tanto de los municipios como del Consejo, que fue muy intenso en promoción, en capacitación y en tener contacto con la gente que trabajaba en los municipios y conocerla y explicarle la ley. Y en paralelo generar instrucciones, generar lineamientos normativos que pudieran dar cierta certeza. Entonces, llevando eso a lo que vemos hoy día con lo que se viene, uno podría
pensar que podría pasar lo mismo en realidad. Pero ahora con otro encargado, que es la Agencia de Protección de Datos. Que la Agencia de Protección de Datos tome esto y generara una estrategia real de trabajo con los municipios que no sea 6 meses, que sea 5 años, plazo, para poder... Además, los municipios tienen realidades muy distintas y por lo tanto, ahí el trabajo que va a hacer, que va a tener que hacer la agencia va a ser muy prolijo, muy específico. Tomando lo que dices tú, yo creo que la agencia puede tomar parte de lo que hizo el Consejo para la Transparencia y eso mismo también lo podemos relacionar con el tema sancionatorio. Porque el tema sancionatorio en transparencia, si, lo que están más en el día a día, es un tema que ha ido surgiendo en el último año con más fuerza. O sea, ya después, ¿cuánto estamos? 16 años de la ley de transparencia, 17. O sea, y yo no creo que esté mal, o sea, viene de cerca, pero yo creo que es una buena lógica en el sentido de que el cumplimiento no solamente puedes partir sancionando el día 1, porque hay que tener... hay que entender que el cumplimiento normativo requiere un esfuerzo institucional bajo recursos escasos y por lo tanto mi lógica sería que la agencia partiera muy fuerte con promoción, con difusión, con explicar la ley, con mejorar los procesos, con entender a los municipios qué es lo que se requiere, más que venir a agarrar el garrote y empezar a multar y sancionar el año 1 o el año 2, creo yo. Eso sobre ese punto, no tengo más que comentarte. Y sobre los lineamientos, bueno, ustedes saben que la ley tiene una norma específica de coordinación entre la agencia y el Consejo para la Transparencia, que yo creo que es vital, sin perjuicio de que si uno va después a la 19.880 es la misma norma de coordinación que existe para todos los servicios. Pero yo creo que el legislador le dio quiso hacer el hincapié, y yo creo que ahí hay un deber institucional tanto del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia como el Consejo Directivo que va a tener la Agencia de Protección de Datos, de tener que coordinarse y que en el mundo ideal no hayan problemas en que tengamos, no sé, la Instrucción General de Transparencia activa, que el pasado mañana la agencia diga, no, eso es infracción a la Ley de Protección de Datos. Yo creo que ese sería el peor de los mundos y que obviamente, como esos temas al final se resolverían por los tribunales de justicia, pero yo espero que no suceda así y que haya intención en ambas partes, porque eso es lo que se requiere, intención en ambas partes de que puedan generarse lineamientos específicos, que los puntos en donde pueda haber algún, por ejemplo, solamente esto no es, yo no represento al Consejo, por si acaso. Hay un tema muy sensible en la nueva Ley de Protección de Datos y que lo levantó la Comisión, de hecho, que es el tema de calificar los datos socioeconómicos como datos sensibles, ¿cierto? Que es un tema muy complicado y que si uno tiene una lectura o interpreta qué significa decir datos socioeconómicos y después vamos a leer la instrucción de transparencia activa, uno podría decir, parece que la instrucción de transparencia activa dice que se tienen que publicar datos socioeconómicos, o sea, datos sensibles. ¿Eso es compatible o no? Porque, por ejemplo, todos los que somos funcionarios nos publican nuestra remuneración, nuestros bonos, nuestra asignación, nuestro cargo, nuestra profesión, y si podemos hacer todo un perfil, pero que tiene una lógica de transparencia pública, que está definida y que, bueno, tiene viene de la Constitución, o sea, hay una lógica detrás de eso, pero ahora tenemos la Ley de Protección de Datos. Bueno, puntos como eso son particularmente interesantes y que ojalá que puedan resolverse de la mejor manera, haciendo los ajustes y que no, al final del día, los sujetos obligados, que hoy día en este contexto son la municipalidad, no vayan a quedar en incumplimiento porque tienen que responder a dos entidades distintas que tienen potestades. Eso te puedo comentar. Yo, esto personal mío, no digas que yo lo dije después frente al consejo porque eso no tiene ningún valor. Ahora sí, ya me salgo de mi pseudo rol de panelista, así que ahora, por favor. A mí Pamela. me gustaría complementar lo que comentaste en base a la pregunta que realizó. ¿Cuál era el nombre? Sí, yo creo que aquí hay un conflicto más o menos de larga data entre qué es lo que prima, ¿cierto? Es el derecho de acceso a la información o la protección de los datos personales. Yo creo que generalmente, o así ha sido la jurisprudencia, de tanto administrativa del Consejo para la Transparencia y también de los tribunales de justicia, en orden a que determinada información se debe entregar. Pero lo que yo creo que va a haber un cambio cultural con la implementación de la Ley 21.719.
Eso debería cambiar. ¿Por qué? Porque si estamos ante un conflicto normativo, si bien la ley de acceso a la información pública es un derecho constitucional, pero la protección de datos personales es un derecho fundamental. Y en cuanto a la jerarquía normativa, la protección de datos está por sobre el derecho de acceso a la información pública. Entonces yo creo y tengo la esperanza de que una vez instalada la agencia, cambie bastante la jurisprudencia en ese sentido. Y por eso precisamente estamos trabajando en elevar los estándares en este sentido, ¿cierto? Trabajando en reposicionar a la protección de datos, a la ley de protección de datos donde merece y debería haber estado desde 2018 cuando se garantizó este derecho como un derecho fundamental. Eso me gustaría complementar en base a la pregunta que se plantea. Ahora veamos cuál es el conflicto que se genera entre el Consejo y la agencia y lo que resuelva finalmente los tribunales. Breve, nos quedan 5 minutos, así que si la ronda la hacemos muy breve, por favor. Al colegas de allá de Puente Alto que tenían dudas técnicas. Bueno, nosotros con respecto a eso, en Santo Domingo quedamos en el paradigma, desarrollamos nosotros soluciones, adoptamos lo que está en el proveedor, y lo que hay muchos proveedores, o tomamos lo que ofrece el Estado. ¿Ya? Entonces, en nuestro caso, incipientemente tomamos lo que estaba a merced por el parte del Estado y lo que recomendaba, ¿ya? Si bien no todas son soluciones que ofrece el Estado, sino que hay GNU, hay sistemas que están públicos de libre acceso para poder utilizarlo, implementarlo dentro de las soluciones. Nosotros hemos adoptado un modelo de híbrido, ¿ya? Entonces nosotros desarrollamos, ya tomamos también como apoyo el vibe coding, ¿cierto? Pero con enfoque en seguridad, vamos desarrollando porque hemos visto muchos proveedores que ahora están llegando a propósito de la inteligencia artificial, muchos proveedores con muchas empresas muy nuevas que están desarrollando sistemas muy particulares modulares, pero que si uno después empieza a veces contrastar y revisar y exigirle un poquito más, a ver, muéstrame tu modelo de protección de datos, muéstrame tu modelo de ciberseguridad, no cumplen a lo que con respecto a nuestras expectativas, ¿ya? Entonces, sobre eso nos hemos ido como apoyando en el desarrollo propio, considerando que hay sistemas que están legados que nos ha costado mucho erradicarlos dentro de la gestión interna, pero también apoyándonos en casos de vinculación. Nosotros desde Santo Domingo hacemos mucha vinculación con universidades, institutos ya, para que vamos como en el fondo haciendo lazos redituables, como mencionaba, como por favor ayúdame con este proyecto pequeño, veamos si va funcionando bien, vamos prototipando, ¿cierto? Para ir acelerando quizá y probando ciertas hipótesis en nuestros modelos de desarrollo para en el fondo ir cumpliendo y adoptando estos modelos de toda la arista normativa para ir cumpliendo con el tema de protección de datos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, desde ahí, si te puedo mencionar como lo técnico, es eso. Nosotros, el paradigma era desarrollamos o no, y ahí es como tienen que definirlo usted de acuerdo a los recursos que tengan. Natalia, ¿no? Es que no sé si, porque igual sería bueno que quieran todas las preguntas contestadas, entonces ya se respondió transparencia, se respondió la parte técnica, quizás me puedo hacer cargo de del proveedor. ¿Sí? La verdad es que nosotros como municipalidad sí estamos pensando en cómo va a afectar o cómo podemos automatizar procesos y cómo podemos implementar nuevas tecnologías en las decisiones. De hecho, nuestra política de inteligencia artificial estamos favoreciendo la decisión asistida versus la automatizada, pero por una razón de que queremos implementar toda la tecnología posible, pero que finalmente el funcionario a cargo de esa tecnología se haga responsable de la decisión. Y estoy compartiendo esto porque básicamente en esta marcha blanca que tenemos de aquí a enero de 2026, hemos hecho mesas de trabajo con gestión de personas para identificar unidades en que nos podrían ayudar a ejercer esa experimentación de cómo vamos a implementar la guía autorizada por el municipio en las funciones municipales y establecer KPIs, digamos, para medir cómo va a cambiar eso el trabajo en esa unidad y de ahí replicarlo en el resto del municipio. ¿Y por qué lo estamos pensando? Porque nosotros ya tenemos proveedores tecnológicos. En realidad, en esto me siento muy orgullosa de estar en un departamento que está bastante avanzado en términos de nuevas tecnologías. Mi equipo es increíble. Y tenemos proveedores tecnológicos que nos están ayudando a desarrollar inteligencia artificial para implementarlo en nuestro servicio, para implementarlo en nuestros procesos internos. Entonces, estamos haciendo todo el trabajo, no solo
de cómo implementarlo dentro de y medirlo, cuál va a ser el impacto de utilizar estas nuevas tecnologías en el municipio, sino que también estamos levantando, digamos, por la deformación de mi profesión, cómo esto vamos a ir, por ejemplo, pidiéndolo en cláusulas contractuales, las nuevas licitaciones, por ejemplo, si queremos que nos cooperen para explicabilidad o transparencia algorítmica. ¿Cómo queremos que nos ayuden, por ejemplo, a responder en derechos ARCO? Porque nosotros en nuestro caso no tenemos soluciones internas, son proveedores externos, entonces tienen que cooperar conmigo porque van a ser encargados de tratamiento, no responsables, pero encargados del tratamiento en este marco de la licitación y del servicio que me van a ofrecer a la municipalidad. Entonces quiero que reaccionen en un tiempo, por eso tengo que capturar también qué tipo de datos, a quién se lo voy a tener que pedir, cómo va a ser la comunicación, porque hoy día la va a manejar el ITS, la va a manejar el encargado del tratamiento municipal, etcétera. Entonces, claro, hay un gran desafío y estoy abriendo muchas capas del problema, pero la respuesta corta es sí, lo estamos considerando y es muy interesante cuando, por supuesto, desde el mundo privado nos ofrecen también soluciones que nos podrían ayudar a mejorar en la gestión pública. Gracias, Natalia. Te dejaron 45 segundos. El cierre, Gonzalo. gracias. No. Muy corto, tomar lo que dijo Carlos, Chile es un país muy diverso, la realidad de las municipalidades son diferentes, entonces es una difícil misión poder establecer un modelo único y por eso yo creo que tiene que ser colaborativo, es como nota al margen que estoy dando, o creo que respondo parte de la pregunta de María Pinto, pero yo creo que es posible en la medida que nos juntemos y conversemos con respecto al tema de inteligencia artificial. Y va amarrado un poco y me hago responsable en mis palabras, de las municipalidades que empiezan a analizar cómo están haciendo hoy día los procesos. Es difícil que pueda llegar a implementar inteligencia artificial si no sé ni siquiera cómo se está haciendo. No existe un diagrama de flujo o un diagrama de proceso que me diga cómo se está haciendo tal tarea. Yo creo que ese autodiagnóstico, análisis o levantamiento que hagamos es necesario. Y eso, de la vereda del negocio municipal, obviamente va a tener que también ver qué vamos a priorizar a nivel de estratégico de cada municipalidad. Pero en particular en Providencia nosotros sí vamos a abordar una vertiente que es muy entretenida, que es refactorización de código o hacer nuevo software de versiones anteriores en nuevo lenguaje. Y eso nos tiene como un desafío para el próximo año. Un piloto, tenemos mucha expectativa y lo vamos a hacer desde los recursos internos, desde la misma municipalidad, así que nuevo desafío para este 2027 alineado a inteligencia artificial y obviamente vamos a tener seguridad desde el diseño, ley de protección de datos desde el diseño, eso va a ser como parte de, así que eso, muchas gracias. Estupendo. Un buen aplauso para nuestros panelistas, Gonzalo, Natalia, Juan Pablo, Pamela. Muchas gracias a todos, ha sido un muy buen panel, yo creo que han salido muy buenas ideas y sobre todo que ustedes pudieron compartir su experiencia respecto de la nueva ley, que es un desafío para todos. Y bueno, veremos si se posterga o no, de eso depende muchas cosas, pero lo bueno es que ustedes tienen mucho avanzado ya y también pueden transmitir muchos conocimientos, así que les pido un aplauso nuevamente a nuestros panelistas, por favor.